Esto es La Escuela del Dinero, un podcast de finanzas personales, negocios y desarrollo profesional. Comenzamos. Una de las frases más conocidas y que quizá ya hayas escuchado en algún otro espacio es aquella que dice: lo que no es medible no es mejorable. Hola, soy Armando Arias Anda y me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a este primer episodio oficial de La Escuela del Dinero, en el que tengo el privilegio de estar acompañando a Miguel Arias, coach financiero, para hablar de la importancia de hacer un diagnóstico financiero, hacer un check-up de nuestras finanzas personales. Miguel, un gusto estar contigo. ¿Cómo te va? Excelente, todo muy bien. Muchas gracias, Armando, por la introducción. Gracias por escucharnos. Un saludo a ti que estás al pendiente de este episodio 1 de La Escuela del Dinero. Y recordar un poco por qué La Escuela del Dinero. La Escuela del Dinero, debido a que es un espacio en el cual estaremos compartiendo experiencias de nosotros, experiencias de expertos en distintos temas, sobre algunas cuestiones que muchas veces desconocemos o queremos desconocer. No queremos tratar porque es hablar sobre nuestro dinero, sobre nuestros negocios, sobre nuestro crecimiento personal. Entonces, tú que nos escuchas, debes estar muy pendiente de nuestro contenido, ya que sumaremos muchísimo valor a tu vida. Y el título de hoy es Check-up Financiero, o radiografía financiera, como me gusta también decirle, y se refiere a de qué forma medimos, evaluamos y modificamos nuestros comportamientos y resultados financieros. Así es, Miguel. Lo primero que yo quisiera plantearte es: ¿cómo podemos hacer para mejorar algo que hoy en día no entendemos cómo está, que no sabemos en qué estatus está? Me gusta poner la analogía como cuando vamos al médico, que asistimos cuando empezamos a sentir algún malestar físico que nos empieza a incomodar y que no sabemos qué tan grave puede ser, si es una solución de una pastilla o de algo más complicado, ¿no? Todo esto lleva un proceso en el cual el médico primero nos evalúa, busca ver qué otro tipo de estudio le puede ayudar a complementar el diagnóstico, es decir, una radiografía, un examen de orina o cualquier otro tipo de evaluación que le ayude a determinar qué tipo de tratamiento vamos a llevar. En el tema del dinero, ¿de qué manera podemos reconocer cuáles son los síntomas o las problemáticas que podemos tener para el buen manejo de nuestras finanzas personales? Los primeros síntomas es cuando te das cuenta que el dinero no te está ajustando, que incluso teniendo un crédito, curiosamente quieres sacar otro crédito para pagar ese crédito, es decir, que no hay un buen manejo de la deuda también, y que bueno, tu estilo de vida no está siendo proporcional a tu nivel de ingresos. Esos serían focos, esos serían alarmas para tomar en cuenta, y es que la salud financiera no es muy distante al tema médico, ya que lamentablemente cuando tomas acción respecto a tu dinero, es hasta que sientes estos síntomas, y debería de ser desde antes. Tener una cultura de previsión, poderte preparar para no llegar a ese tipo de inconvenientes, de situaciones, y no una cultura proactiva, que hasta que no sucede el tema, la falta de dinero, ese dolor que tienes ahí palpante, ahora sí ya estás pensando en mejorar. Entonces, eso es algo en el que se parece mucho la cuestión médica y la salud financiera, en que lamentablemente muchas veces se actúa hasta que ya se tiene un gran problema y ya se está ahogado, como se dice coloquialmente. Y es uno de los factores que podemos ver prácticamente todos los días,
con muchas personas que conocemos el caso de que están padeciendo o sufriendo para llegar de quincena a quincena y siguen sin tomar acción en el tema de sus finanzas personales. De ¿cómo podríamos definir lo que significa el check-up financiero? El check-up financiero es tener un esquema y una base de tiempo. Voy a plantear primero el esquema. Poder tener una herramienta que en este caso podemos iniciar con un presupuesto personal, en la cual tú puedas estar vaciando y controlando cuál es tu situación, de qué forma estás bien, estás sano, cuáles van a ser tus próximos gastos, tus próximos ingresos incluso, si los puedes prever, y la temporalidad, que también es muy importante. Normalmente los presupuestos es bueno tener un estimado de todo el año, mensual, y si tienes controles semanales o actualizaciones semanales también es muy recomendable. Es decir, que puedas estar mandando la información a un esquema que puede ser una aplicación, que puede ser una hoja de cálculo, que puede ser incluso una libreta. Podríamos decir que el presupuesto es la guía principal. Es el primer paso, es en el primer paso en el cual vas a vaciar tu información y en el cual vas a poder estar estimando y sabiendo qué tan cercano o qué tan distante estás de donde quieres estar. ¿Cuál sería el periodo recomendable para estar haciendo un presupuesto personal? Mensual, como lo acabo de mencionar, debe ser mensual, en el cual estar vaciando la información, porque muchos de los pagos vienen con esa temporalidad, e incluso aunque en tu trabajo puedas estar cobrando quincenalmente, es como el periodo un poco más común, en el cual actualizaciones, como bien lo comentaba, semanales, incluso hay quien le gusta diariamente estar vaciando su información, pero semanales podría ser suficiente. Otra cosa muy importante, toda nuestra información, cuando nuestro método de pago es electrónico, es decir, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, pues existe el registro y puedes vía internet saber o recordar cómo, cuáles y de cuánto fueron tus gastos. Pero cuando fueron en efectivo, muchas veces no se guarda ese ticket, muchas veces esas monedas que traíamos por ahí circulando en la cartera o en el coche no se saben o no se tienen contabilizadas, y ahí es donde empiezan a haber unas primeras fugas de dinero, además de ciertos gastos no previstos, no programados y a veces poco inteligentes, que son ya los famosos gastos hormiga. Claro, y digo, hablando de todos estos temas que se convierten en imprevistos y que nos generan gastos, fugas en nuestras finanzas personales, más allá de todo aquello que podemos adquirir y que a final de cuentas no nos representa un mayor beneficio o no genera un activo para nosotros. Es increíble, me estaba dando cuenta de un dato revelador, que el 70% de las personas a nivel mundial, que son las que cuentan con ahorro, con un ahorro que nada más les permitiría sobrevivir un mes en caso de una eventualidad muy grande, y pues es alarmante, ¿no? Porque a final de cuentas eso nos está hablando de que no solo no estamos presupuestando, sino que no contamos con un método o una cultura de ahorro que nos permita hacer frente a estas eventualidades de las que nos mencionas. Así es, el primer paso, como lo bien comentaba hace unos momentos, es tener un presupuesto personal, un esquema, un apoyo en el cual vamos a estar baseando nuestra información. Si es que nos da el tema, el tiempo, podemos profundizar en el tema. Si no, pues en otro momento podemos hacer un episodio exclusivamente de cómo hacer un presupuesto personal. Porque el paso 2 es justo que acabas de mencionar, que es tener un fondo de reserva. Mucha gente le gusta decir fondo de emergencia, a mí personalmente no tanto, porque emergencia muchas veces lo asociamos con algo malo. Y un fondo de reserva puede ser utilizado incluso de forma positiva. Es decir, tengo un dinero líquido disponible, como también se le conoce, y si me llega una oportunidad de inversión lo puedo aprovechar, algo que quizá mucha gente no puede hacer. Es decir, que cuando tenemos un cúmulo de dinero ahí disponible,
nos va a permitir acceder a oportunidades o también a eventualidades. Algún tipo de accidente, algún tipo de contratiempo, de emergencia que, bueno, no lo tenemos planeado, pero si tenemos el dinero líquido para enfrentarlo, también va a ser de demasiada ayuda. Recapitulando, paso 1, sentarnos a hacer nuestro presupuesto mensualmente, de preferencia. Si lo pudiéramos hacer en un periodo más corto, pues ayudaría, creo que de alguna mejor manera, a poder observar si estamos por encima o por debajo o cumpliendo exactamente con lo presupuestado. Y paso número 2, contar con el fondo de emergencias o de reserva. Ok, perfecto. ¿Cuál sería el tercer punto o la tercera recomendación que nos ayudaría a hacer un correcto diagnóstico de nuestras finanzas personales? Bueno, antes de pasar al tercer punto, quiero puntualizar que el fondo de reserva podría ser representativo de 3 meses, podría ser suficiente. 3 meses de tus gastos ordinarios. ¿Por qué no menos? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Porque nos permite poder protegernos ante cualquier inconveniente de 3 meses. ¿Y por qué no más de 3? Porque dinero parado, dinero perdido. Entonces tener el dinero estancado también nos sirve de mucho. El dinero debe estar en movimiento, debe estar generando rendimiento, debe estar generando un mayor valor. Por lo tanto, tenerlo en el banco no es la mejor opción para que tu dinero esté creciendo. Y es estar como viendo el panorama constantemente, ¿no? Por lo que mencionas, no todo implica el tema de atender alguna emergencia que implique algo negativo, sino el que si encontramos una oportunidad de inversión y no habíamos tocado ese dinero, nos puede estar ayudando a generar un poco más, ¿no? Sí, que oportunidades siempre va a haber. Las oportunidades existen, están ahí, están para todos, pero no todos las ven, que es algo muy importante. No los ojos ni los bolsillos de todos están preparados para poder aprovechar muchas oportunidades, que hay otros que sí. Y voy a pasar al tercer punto, ahora sí, que es el de salud crediticia, en el cual muchas veces se ha satanizado el crédito, diciendo que cuando accedes a crédito es porque no tienes dinero, y realmente no es del todo así. Es un financiamiento, es un apalancamiento, que ese concepto es bastante amplio y me gustaría incluso que en otro programa lo profundizáramos. Pero el crédito no quiere decir que no tengas dinero, sino que simplemente estás utilizando el dinero de alguien más para cubrir necesidades tuyas, pero tienes la responsabilidad de regresarlo en tiempo y forma. Si no lo haces así, ¿qué te implica? Gastar un interés, pagar un interés, darle a ganar, en este caso a la entidad que te lo prestó, y pues ahí es donde empiezas a perder dinero. Salud crediticia es saber utilizar el crédito a tu favor. Muy bien, entonces la salud crediticia es algo que pues regularmente lo vemos un poquito lejano o equivocamos el concepto, ¿no? Por lo que nos estás comentando. Sí, porque hay muchas veces que se utiliza el crédito mal para consumos incluso ordinarios o para cuestiones banales, y no es así. Ojo, también hay que entender a saber leer las tasas, cuando una tasa de interés te ayuda y cuando te perjudica. Hay muchas personas que acceden, y espero tú que me escuchas no seas ese tipo de persona. Le dicen sí a todos los créditos que les llegan, sin importar la tasa de interés, sin importar las condiciones, y después ya no los pueden pagar. ¿Qué es lo peor? Cuando dejas algún tipo de garantía, como el auto, la casa, y después la terminas perdiendo. Hay que enseñarnos a entender en qué momento una tasa es barata, en qué momento es cara, porque en México el crédito es caro, bastante caro a comparación a muchos países, y es porque el mexicano no sabe utilizar el crédito. Entonces se convierte en un modelo de negocio bastante rentable, en el cual pues te van a estar pagando muchos intereses, además de otras condiciones económicas que invaden a nuestro país. En cuestión de crédito, algo bien importante: si por un crédito, ya sea hipotecario o
en cuestión de automóvil, en conjunto, estás pagando más del 30% de tus ingresos, ojo ahí, estás en problemas debido a que si llegas a tener algún inconveniente financiero, existe una alta probabilidad de que vas a tener problemas para seguirlos pagando. Por lo tanto, no acceder a créditos que estén consumiendo más de ese porcentaje de tus ingresos. Y me vas a decir, oye Miguel, pero es que si no accedo a ese crédito, pues ¿cómo me hago de una casa? ¿Cómo me hago de un coche? ¿Cómo salgo de mi situación? Y ahí está mi respuesta. Tu respuesta es aumentar tu nivel de ingresos. Y se escucha muy fácil, ¿no? Ah, Miguel, no, pues qué padre, qué consejo me das, pero así debe de ser. Tu estilo de vida va a crecer y debe de crecer proporcionalmente tus gastos conforme a tus ingresos. Entonces, si quieres tener un estilo de vida un poco más elevado en cuanto a gastos, tus ingresos deben de crecer estrictamente en la misma proporción. Luego me tiran mucha burla algunas personas que yo veo muchas cosas en cuestión de porcentajes, pero sí, así es, muchas cosas podemos y debemos de medirlas en porcentajes, y si crece un porcentaje, el otro también lo podemos y debemos de crecer. Todo es medible. Ese, Miguel, puede ser un buen parámetro, un foco de alarma para saber que nuestra salud financiera no está, ¿no? Lo que ya mencionas, el hecho de que gran parte de mi ingreso mensual se vaya en pagar mis deudas y que al final de cuentas me quede un mínimo para poder estarlo ahorrando para las cuestiones de ocio, eso ya es de preocupar, ¿no? Porque muchas veces, como decías tú, tratamos de adaptar el mucho o poco ingreso que tenemos al cierto nivel de vida o al posicionamiento que el entorno en el que nos movemos, ya sea familiar, amistades, nos implica estar generando, ¿no? Sí, así es. Cuando estás ahorcado y tu nivel de crédito y tu porcentaje de lo que estás pagando por ese crédito va más allá de ese 30% que hablaba, ¿qué estás haciendo? Estás trabajando para el banco o para la entidad que te prestó. Eres un esclavo, y así tienes que verlo. Eres un esclavo de esa entidad. Estás trabajando para ellos. Tu sueldo llega a tu cartera, de tu cartera yo creo que ni siquiera lo alcanza a ver y ya se fue para el banco. Entonces, ojo ahí, que no sucede eso. Es la esclavitud del siglo XXI, el pago de créditos, y hay que tener bastante cuidado con ese tema. Y el otro que bien comentas, Armando, la cuestión de existe el término de querernos adaptar o complacer a nuestro entorno, a la sociedad, y tengo que traer este auto, vivir en tal zona, vestirme tal cosa o el siguiente celular y todo, y muchas veces se recae en deuda que no la puedes pagar. Y qué padre que puedas engañar a otras personas, pero a quien le llega el estado de cuenta, a quien le llega el cómo estás financieramente, quien debe hacer el check-up financiero eres tú. Y está muy bien que engañes a muchas personas, eso está muy padre, ¿no? Y te aplaudo, o sea, qué gran actor, qué gran actriz. Pero quien tiene que pagar las cuentas y sabe la situación real eres tú. Y eso no es bueno, no es sano y no va a llegar a ningún punto favorable. Claro, y es increíble cómo hoy en día, y lo podemos comentar, casos de conocidos que siguen sin darle la importancia que debe a las finanzas personales, y al no conocer el mapa en el cual están parados y siguen sin dar un rumbo a dónde quieren llevar su dinero, ¿no? Y que por eso es que estos 3 puntos que ya nos mencionaste nos pueden ayudar a no engañarnos a nosotros mismos, a vernos al espejo realmente y decir, esto es la parte que me está doliendo, esta parte es la que puedo mejorar, y de qué manera puedo llegar a alcanzar las metas financieras que me pueda proponer. ¿Cuál sería el siguiente punto, el cuarto punto que nos pudieras comentar que nos pueda ayudar a hacer un buen diagnóstico financiero? Ya hablamos de que debes de tener una cierta administración, saber utilizar el crédito a tu favor, y el fondo de emergencia también ya lo comentamos. Y ahora, ¿qué pasa cuando ya empecé a construir, cuando ya subí 1, 2, 3 escalones, cuando he empezado a forjar patrimonio? Tú,
que ya te pudiste hacer de ciertos recursos, tú que ya tienes algo que perder. Cuando ya tienes algo que perder, para bien o para mal, también tienes que protegerlo. Por lo tanto, la protección patrimonial es sumamente importante. Coloquialmente, un seguro. Asegurar tu patrimonio, que seguros hay muchos. Y seguramente en otro programa tendremos algún experto en el tema de seguros. Será un gusto invitar allá a varios amigos, varios colegas. Porque la protección patrimonial implica que cuando ya tienes algo que perder, tienes que buscar la forma de transferir ese riesgo inminente hacia una entidad, en este caso una aseguradora. Ahí podemos tocar el tema, tres temas que siempre me gusta comentar, platicar en nuestros entrenamientos de la Escuela del Dinero, que es que ya sabemos que van a suceder 3 cosas en nuestra vida. La primera, sabemos que en algún momento nos vamos a enfermar, sabemos que en algún momento nos vamos a retirar, y la última es que sabemos que en algún momento te vas a morir. Por lo tanto, si ya sabes que van a suceder esas 3 cosas, empieza a actuar. No estés un día antes queriendo solucionar las cosas o un día después cuando ya te sucedieron, ¿no? Como lo platicamos al inicio del episodio. Que volvemos a lo mismo, ¿no? A final de cuentas, lo que se ve recurrente en esta charla que estamos teniendo es el tema de postergar, cabrón. O sea, a final de cuentas, no estamos en una posición en la cual podamos estar suponiendo y reaccionando. Tenemos que anticiparnos y saber leer las cartas del juego, ¿no? Y esta parte me gusta a mí verla siempre como el tema del fútbol, que a nosotros nos encanta. No solo es ir hacia adelante y hacer goles, sino también ver de qué manera puedes tener una cierta contención y poder defender tu portería y que no te metan más goles, ¿no? Así es, un equilibrio. La vida total es equilibrio, en la cual se pueda tener esta parte de sí atacar, como bien lo dices, sí generar, sí tener ingresos, pero ¿qué pasa con mi cuestión defensiva? ¿Qué pasa con mi cuestión de cómo retengo, cómo protejo, cómo no bajo de ese escalón al cual ya llegué? Y es esto, protección patrimonial, que podemos y debemos de hablar de protegernos tu salud. Debes de proteger tu salud, debes de proteger tu automóvil, debes de proteger también tu casa, que es uno de los seguros más importantes, pero que pocas gentes tienen. Y hablemos también de la cuestión del retiro, que ese también es otro tema muy extenso, pero hay una necesidad inminente en empezar a ver también la cuestión de nuestro retiro, de cómo proteger nuestro seguro. Así es, exactamente. Pues bueno, Miguel, a final de cuentas creo que tienes mucha razón en los 4 puntos que ya nos estás externando y que de algún modo nos ayudan, se complementan y nos hacen ver de qué manera podemos ir mejorando cada vez más en el tema de nuestras finanzas personales, de qué manera poder dar un rumbo que insisto, no se trata de dejar hasta el final el tema de la planeación financiera, y como lo dices tú, si lo podemos hacer mes tras mes, nos puede ayudar a dar un mejor rumbo. Ahora, el tema es cómo podemos multiplicar lo que ya vamos generando, que es el 5º punto, el tema de la inversión. Así es, un tema bastante importante, que es la cuestión de cómo vas y cómo debes de multiplicar tu dinero. Es decir, cuando ya llega el recurso a tu bolsillo, ¿de qué forma lo vas a hacer que rinda e incluso tener ganancias de capital? Es decir, cuando adquieres algún tipo de activo a un precio y después lo vendes a un precio superior, o de qué forma tener ganancias de flujo en el cual creas una inversión y estás recibiendo ingresos periódicamente, podemos decir anualmente o mensualmente. Poder crear esas 2 fuentes o esquemas de ingresos es algo que debes de empezar a actuar si no lo has hecho aún.
Si dependes de una sola fuente de ingresos, ten mucho cuidado, porque eres altamente vulnerable a que en el momento en el cual tu trabajo ya no lo tengas, lamentablemente te despidan, ¿qué vas a hacer? O en el momento en el que tu negocio deje de ser rentable, porque no hay negocios perfectos, ¿qué vas a hacer? Es tu obligación empezar a crear 2 o 3 fuentes de ingreso. Esto no es cosa del otro mundo, esto no es algo imposible, esto es una responsabilidad que todos debemos tener, crear más de una fuente de ingresos. Muy bien, Miguel. Bastante completa toda la información que nos estás exponiendo el día de hoy en el tema del check-up financiero. ¿Qué recomendación nos puedes dar para despertar ese interés por llevarlo a cabo, ¿no? Porque muchas veces, pues la verdad nos da hueva hacerlo, nos justificamos con el no tengo tiempo, no puedo, la fregada, y necesitamos tomar cartas en el asunto, porque a final de cuentas, como dices tú y lo mencionabas previamente, es estarnos engañando a sí mismos, es estarnos mintiendo el hecho de decir, ¿sabes qué? Estoy de tal manera, pero ni siquiera saber cuáles son mis números. Así es, bien lo comentas, Armando. Este es el primer episodio, es un primer panorama, es un primer esquema de muchas cosas que tienes que empezar a ver si es que aún no lo has hecho, y es el primer paso. Información, ya lo saben, quienes son nuestros seguidores de Zion Potential Training, de la Escuela del Dinero, de todos estos esquemas en los cuales tenemos contenido en línea, tenemos contenido gratuito, ciertas cápsulas de información. Hay que estar leyendo, hay que estar informándose. Esto no es un conocimiento que siempre esté igual. El saber sobre nuestro dinero, el saber sobre la información que debemos tener para nuestro crecimiento profesional es algo que está en constante actualización. Por lo tanto, hay que seguir informados. Debes de seguir informado del tema, debes de estar leyendo, escuchando podcast también, que vamos a tener, y quiero aprovechar para decirlo, vamos a tener temas muy interesantes. Invitadazos. Expertos, invitados, con muchísimo que compartir. Por lo tanto, este es nuestro primer capítulo, este es el preámbulo, esto es una charla, como bien lo comentaba hace rato, en el cual es un espacio que queremos estar relajados, que queremos platicar de lo que hemos aprendido, de lo que saben también los expertos, y queremos que te sirva, que eso es lo más importante, que lo pongas en práctica y también. Y la verdad a la gente, ¿no? Como tú lo decías al principio, hay veces que nos duelen las verdades, que nos duele que nos digan qué hacer o cómo manejar nuestro dinero, pero que es necesario. Es necesario topar con pared y aprender de qué es lo mejor que podemos hacer para poder alcanzar las metas que tenemos. Pues te agradezco a ti que nos has escuchado en esta primera emisión de la Escuela del Dinero y deseándote que tengas un buen resto del día, no sé a qué hora nos estés escuchando, y que nos estés escuchando periódicamente, que nos sigas y que estés al pendiente de cada una de las próximas emisiones de la Escuela del Dinero. Miguel, muchísimas gracias, te dejo para que nos despidas. Sí, síganos también en nuestras redes sociales, vamos a estar ahí en Spotify, en YouTube, en Instagram, Twitter, Facebook, nos encuentran como Miguel Arias, como Zion Potential Training, como la Escuela del Dinero. Bajo esos 3 nombres nos van a encontrar. Fue un gusto platicar contigo, fue un gusto que nos escucharas, y recuerda que la mejor inversión está en el conocimiento, y nos vemos en nuestro próximo episodio. Saludos.